Hola a todos, paz y bien. Quizás ustedes no hayan oído hablar de Apolonio de Tiana, o quizás sí, pero poco. Sobre todo si se tiene en cuenta que, según las fuentes históricas de que disponemos, fue un gran maestro espiritual, considerado por muchos un hombre divino, un hombre casi divino, similar al gran maestro Jesús de Nazaret, que realizó también milagros portentosos e incluso se apareció a sus discípulos después de su muerte. También es curioso que floreciera en el siglo I después de Cristo y que fuera coetáneo de San Pablo. Ambos nacieron en la provincia romana de Capadocia y se educaron en Tarso. Ambos fueron taumaturgos y viajeros impenitentes y mantuvieron pleitos y disputas con los arcontes romanos. Por eso muchos autores antiguos y modernos dicen que Apolonio de Tiana y Pablo de Tarso son la misma persona. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Mi conclusión al final del vídeo. Seré breve. Apolonio de Tiana fue un filósofo, matemático y místico griego que vivió en el siglo I. Fue un seguidor de la doctrina pitagórica y realizó numerosos viajes por Asia y África, donde se dice que realizó milagros y enseñó sabiduría. Es considerado como un ejemplo de hombre divino, Theos Aner, por algunos autores antiguos y modernos. Según la vida de Apolonio de Tiana, escrita por Filóstrato, Apolonio realizó varios milagros a lo largo de su vida, tales como expulsar demonios en Corinto, usando su conocimiento de las lenguas y los nombres secretos de los espíritus, curar una plaga que asolaba Éfeso, identificando y matando a un demonio que se escondía en forma de mendigo, resucitar a una joven en Roma que iba a ser enterrada, afirmando que su alma aún no había abandonado el cuerpo, predecir el futuro, como el asesinato de Domiciano, el incendio del templo de Diana o el destino de sus discípulos, y aparecer y desaparecer a voluntad, como cuando escapó de la prisión de Domiciano o cuando se presentó ante sus seguidores después de su muerte. Estos y otros milagros le valieron la fama de ser un hombre divino y un hacedor de prodigios. Algunos autores, antiguos y modernos, han comparado sus milagros con los de Jesús en los evangelios. ¿Pero son ciertos estos milagros? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que los milagros de Apolonio de Tiana se basan en testimonios antiguos que pueden ser cuestionados por su veracidad, su intención o su interpretación. Algunos autores consideran que los milagros de Apolonio son leyendas o invenciones de sus seguidores o de sus biógrafos, como Filóstrato, que escribió la vida de Apolonio de Tiana en el siglo III, más de un siglo después de la muerte del filósofo. Otros autores sostienen que los milagros de Apolonio son hechos históricos que demuestran su poder sobrenatural, su conexión con lo divino o su dominio de las ciencias ocultas. También hay quienes opinan que los milagros de Apolonio son fenómenos naturales o psicológicos que fueron mal entendidos o exagerados por la ignorancia o la admiración de las gentes. En cualquier caso, los milagros de Apolonio de Tiana son parte de su legado cultural y filosófico y han generado un debate interesante sobre la relación entre la razón y la fe, la historia y la mitología, y el hombre y lo sagrado. Yo, por mi parte, opino que cuando el río suena, agua lleva. Además de la vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato, que es la fuente principal y más detallada sobre el filósofo, existen otras fuentes históricas que lo mencionan, aunque de forma más breve o fragmentaria. Algunas de estas fuentes son los escritos de Damis, el discípulo de Apolonio, que fueron la base para la obra de Filóstrato. Sin embargo, estos escritos no se han conservado íntegramente y solo se conocen por las citas de Filóstrato y otros autores posteriores. La Apología, el único escrito original de Apolonio que se ha preservado y que consiste en una defensa que hizo ante el emperador Domiciano, acusado de conspiración. Esta obra fue incluida por Filóstrato en su biografía y también fue citada por otros autores como Eusebio de Cesarea y Jerónimo de Estridón.
Las epístolas, una colección de cartas atribuidas a Apolonio que se conservan en varios manuscritos. En aquella época parece ser que este estilo literario era muy habitual, como ocurre con San Pablo. Sin embargo, su autenticidad es dudosa y se cree que muchas de ellas son falsificaciones o interpolaciones de épocas posteriores. Los testimonios de otros escritores antiguos que aluden a Apolonio o lo citan, como Máximo de Tiro, Luciano de Samosata, Flavio Josefo, Suetonio, Casio Dión, Filón de Alejandría, Porfirio, Jámblico, Eunapio y otros. Estos testimonios varían en su tono y su valor, desde la admiración hasta la crítica y desde la información histórica hasta la anécdota o el rumor. Pero ya sabéis, cuando río suena, agua lleva. Apolonio de Tiana vivió en el siglo I, una época de gran agitación política, social y religiosa en el mundo antiguo. El Imperio Romano se expandía por Asia, África y Europa, enfrentándose a diversas culturas y creencias. Al mismo tiempo surgían movimientos filosóficos y espirituales que buscaban una renovación moral y una conexión con lo divino, como el neopitagorismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, el cristianismo e incluso el judaísmo. Fue un viajero incansable, al igual que San Pablo, que recorrió gran parte del mundo conocido, desde su natal Capadocia hasta la India, pasando por Egipto, Persia, Babilonia, Grecia y Roma. En sus viajes entró en contacto con diferentes cultos mistéricos, tradiciones iniciáticas, saberes ocultos y prácticas mágicas. Se dice que fue iniciado en los misterios de Eleusis, de Isis, de Mitra y de los brahmanes, o sea, en casi todos. También se le atribuye haber visitado el templo de Jerusalén y haber conocido a los esenios. Apolonio fue un defensor de la doctrina pitagórica, que proponía una vida ascética, vegetariana, pacífica y armoniosa, basada en el estudio de las matemáticas, la música y la naturaleza. Apolonio se opuso a los sacrificios de animales, a la tiranía de los emperadores, a la corrupción de los sacerdotes y a la superstición del pueblo. Predicó la reforma de las costumbres, la búsqueda de la sabiduría y el cultivo del alma. Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos, el heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. La relación entre Apolonio de Tiana y Pablo de Tarso es un tema de debate entre los estudiosos de la historia antigua y el cristianismo primitivo. Algunos autores han sugerido que Apolonio y Pablo se conocieron personalmente, se influyeron mutuamente o incluso fueron la misma persona. Otros autores han rechazado estas hipótesis y han señalado las diferencias, las grandes diferencias que hay entre ambos personajes. Pero es que también tienen muchas coincidencias. Apolonio de Tiana y Pablo de Tarso fueron 2 viajeros, predicadores y taumaturgos que vivieron en el siglo I. Ambos nacieron en la provincia romana de Capadocia, aunque Apolonio era de origen griego y Pablo de origen judío. Ambos se educaron en Tarso, una ciudad cosmopolita en su época y culturalmente diversa. Ambos recorrieron el mundo mediterráneo y oriental, entrando en contacto con diferentes religiones y filosofías. Ambos tuvieron conflicto con las autoridades romanas, que los acusaron de sedición o de magia. Ambos dejaron una huella en la historia y la literatura, aunque de forma muy distinta. Algunos autores han propuesto que Apolonio y Pablo se encontraron en algún momento de su viaje y que intercambiaron ideas o experiencias. Por ejemplo, se ha especulado que Apolonio pudo haber visitado Jerusalén y conocido a los apóstoles, o que Pablo pudo haber asistido a las enseñanzas de Apolonio en Éfeso o Corinto. Sin embargo, no hay evidencia directa de que esto ocurriera, y las fuentes antiguas no mencionan ningún encuentro entre ellos. Otros autores han ido aún más lejos y han sugerido que Apolonio y Pablo fueran la misma persona, o que uno de ellos fue una invención literaria basada en el otro. Por ejemplo, se ha argumentado que Apolonio fue un personaje ficticio creado por los paganos para contrarrestar la influencia de Pablo y el cristianismo, o que Pablo fue un personaje ficticio creado por los cristianos para adaptar la figura de Apolonio al judaísmo. Sin embargo, estas teorías son muy controvertidas y carecen de apoyo académico. La mayoría de los historiadores
consideran que Apolonio y Pablo fueron personas reales e independientes, que tuvieron vidas y obras propias. Pero a pesar de las similitudes superficiales entre Apolonio y Pablo, también existen grandes diferencias. Diferencias importantes entre ellos, fundamentales. Apolonio fue un filósofo neopitagórico que defendió una vida ascética, vegetariana y armoniosa, basada en el estudio de las matemáticas, la música y la naturaleza. Pablo fue un apóstol cristiano que proclamó la fe en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Apolonio realizó milagros, profecías, curaciones y resurrecciones, pero no los atribuyó a ninguna divinidad, sino a su propio poder y conocimiento. Pablo, en cambio, realizó milagros, profecías, curaciones y resurrecciones, pero los atribuyó a la gracia de Dios y al Espíritu Santo. Apolonio no fundó ninguna religión ni comunidad, sino que se presentó como un maestro espiritual y un ejemplo de hombre divino. Pablo fundó varias iglesias y comunidades y se presentó como un siervo de Cristo y un testigo de su resurrección. Yo no tengo ninguna duda que fueron dos personajes diferentes, taumaturgos con mucho conocimiento humano y divino de las cosas visibles e invisibles, pero que cogieron dos caminos diferentes. Apolonio trabajó para gloria de sí mismo y del hombre del mundo, y Pablo para gloria de Dios. Ambos vivieron en el filo de la navaja y fueron las dos caras de la misma moneda. Desde luego no fueron tibios, y el Señor no los vomitará de su boca. Y esto ha sido todo, amigos de La Granja Despierta. Espero que este programa os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. A todos, paz y bien.